Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al Blanco. Tiro al Blanco nueva vez con ustedes. Y esta vez con Quisqueya Lora, joven historiadora, que ha dedicado mucho esfuerzo al conocimiento de la historia de la isla, de las dos partes de la isla. Y yo no puedo dejar de decir que es hija de Silvano Lora y de Mariana Lora. Dos personas muy queridas, pero además que aportaron mucho a las artes dominicanas. Lo digo sin dejar de establecer con claridad que ella está acá por méritos propios, por calidades propias, y ustedes lo van a ver. Vamos a hablar de historia, y vamos a hablar de historia de la isla. Podríamos comenzar, Quisqueya, sobre la gravitación de los imperios coloniales en la división de la isla y todo el proceso de conquista, colonización y conformación de dos identidades con sus elementos coincidentes y con sus divergencias importantes, lo cual ha gravitado sobre la historia. ¿Qué tú nos puedes decir de todo el esfuerzo que tú has hecho para conocer en detalle esa historia? Bueno, hola Narciso, gracias, un placer estar aquí. Bueno, el peso colonial sobre esta isla, ciertamente desde finales del siglo XV, esta isla pasó a estar bajo la influencia de Europa, específicamente de lo que sería España, que va a establecer unas condiciones, va a imponer unas características económicas, unas características culturales y una dinámica. Y esa presencia española en América pues va a encontrar también un enfrentamiento con otras potencias europeas que se van a disputar la riqueza americana, y esta isla pues va a entrar a formar parte de ese conflicto. Tempranamente vamos a ver a Francia, España, Inglaterra incidiendo y en conflicto. En esa dinámica las lógicas económicas pues van a llevar a, primero la extinción de la población aborigen sobre la base de una dinámica económica que lo va a explotar, y va a haber un elemento también, las enfermedades y todo eso, y lamentablemente tempranamente el sujeto aborigen pues va a quedar desplazado. Por la sobreexplotación, las enfermedades. El maltrato. Fue una descomposición de la sociedad aborigen en todos los sentidos. La imposición, sobre todo la encomienda, va a implicar la destrucción de la dinámica familiar, las estructuras, el exceso de trabajo. Eso es lo que yo le llamo como las 7 plagas, porque vamos a tener primero conflicto. No pensamos en los indígenas como un pueblo en resistencia. Siempre acuérdate que nos han inculcado muy bien este discurso de los espejitos por oro, sí, que eran unos pendejos que se dejaron, sí. Pero a fin de cuentas eso fue un pueblo en resistencia, y por lo tanto hay una porción importante de ellos que mueren en guerras, que son exterminados porque resisten, y luego cuando finalmente son sometidos pues mueren en grandes cantidades por el exceso de trabajo, pero mueren también por unas condiciones anímicas, por una destrucción de su sociedad, de su mundo, de su cultura, y vamos a ver que hay unos componentes también de suicidios, vamos a ver un componente de la natalidad que baja, y cuando tú lo vas mirando son como las 7 plagas que le cayó, porque es muy difícil entender cómo una población de alrededor de ¿cuánto? Bueno, hay mucho debate, pero 500,000 indígenas
en cuestión de 50 años prácticamente. Y un fenómeno caribeño además, ¿no? En todas las islas del Caribe. Fue diferente en América, donde Sí. lógicamente la dimensión, la cantidad poblacional, pues, aunque lógicamente El exterminio fue fue brutal. masivo, estamos hablando de millones, pero ahí, claro, la persistencia fue mayor. En el caso de nuestra isla, en los primeros 50 años, la cantidad numérica pues se reduce a unos niveles prácticamente insignificantes. Pero ya para ese momento, el colonialismo español ya tiene con qué va a sustituir esa mano de obra que desaparece, y va a ser los africanos. Entonces empieza la traída de africanos y africanas en condiciones de esclavitud, y entra ese nuevo sujeto, el sujeto africano, que va a jugar un papel importante en el siglo XVI. Va a haber un auge del azúcar, una especie de estancamiento y luego una reducción. Pero para cuando la industria azucarera colonial decae, ya los africanos constituyen una porción significativa de la colonia de Santo Domingo. En ese mismo contexto, lo que vamos a ver es, como decía, la presencia de los intereses franceses, ingleses, holandeses en el Caribe, y eventualmente la división de la isla en dos colonias y el surgimiento de una colonia francesa en la parte oeste de la isla. Y ¿cómo se explica que la población esclava traída de África fuera tan numerosa, concentrada en la parte que hoy se denomina Haití? Lo que pasa es que cuando se desarrolla la industria azucarera en la parte española, España estaba en una dinámica de expansión en América. Y lógicamente América era un terreno rico, fértil, grande, con una gran cantidad enorme de indígenas. Recordemos que los indígenas son gratuitos. Los esclavos hay que pagarlos. Los esclavos no, los africanos esclavizados hay que comprarlos. Entonces hay un desplazamiento del interés de España a esas otras colonias, a esos otros espacios coloniales que tienen mucha más riqueza, que tienen grandes civilizaciones indígenas con unas dinámicas que favorecen su explotación. Entonces hay, vamos a decir, como un desplazamiento de Santo Domingo como interés colonial español. Entonces eso es lo que explica ese declive de la plantación. Pero cuando Francia establece su colonia en la parte oeste, es otro momento. Ya son casi 2 siglos después, y ya el desarrollo mercantil que va camino hacia el capitalismo, ya hay esos incipientes burguesías europeas, hay unos capitales que se invierten claramente. El ensayo colonial de la plantación en Santo Domingo, yo pienso que es un modelo y un referente que los franceses replican con mucho más éxito en un momento en que hay otras condiciones. Y entonces ellos hacen grandes inversiones de capital para mantener esa producción, y lógicamente pueden comprar no solo maquinaria, vamos a decir tecnología de la época que pueden establecer, sino que pueden invertir en grandes cantidades para traer esclavos africanos como mano de obra. Y entonces eso, junto con la dinámica que ya Francia está desarrollando en combinación con Inglaterra, con Holanda, todas esas ese protocapitalismo que está en evolución, pues permite un desarrollo. Y todo eso, ¿qué tiene que ver directamente con el tema de que en Haití se lleve a cabo la primera independencia en nuestra América y la revolución social antiesclavista? Bueno, entonces, claro, ese desarrollo en Francia va a crear unas contradicciones que van a potenciar lo que es la Revolución Francesa. Ya también, junto a ese desarrollo económico, hay unas ideas, hay una ilustración que está planteando unos conceptos
que son en gran medida cuestionadores, está hablando de cuestionar el status quo, cuestionar el régimen monárquico. Eso es en un primer momento. En la isla, la dinámica de explotación colonial de la plantación siempre provocó respuestas. Es decir, desde un primer momento van a haber esclavos rebeldes, va a haber el fenómeno de lo que los españoles llaman el cimarronaje, va a estar presente, van a haber rebeliones. Allí donde la plantación prospera la resistencia también. Y no es casual, en el caso de la colonia española, donde la plantación pues fracasa, bueno, uno dice rápidamente, 100 años es bastante, pero casi no hay plantación. Cuando uno mira la historia colonial, las rebeliones, las grandes rebeliones de esclavos se dan allí donde estaba la mayor explotación. Y si tomamos en cuenta que la colonia francesa va a desarrollar un sistema de esclavitud intensiva, de las peores conocidas, con un régimen de violencia para lograr el sometimiento de esa masa de alrededor de 500,000 esclavos, es decir, más del 85% de la población de la colonia eran esclavos sometidos, pues lógicamente eso ahí es una bomba de tiempo. Si a esa bomba de tiempo social, en términos sociológicos, tú le vas a sumar la crisis política que se está anidando en Europa y unos discursos de liberación, pues entonces ahí tú tienes la fórmula ideal para una explosión. Para el 1804. Para el 1791, porque acuérdate que lo que conocemos como la Revolución Haitiana se inicia en 1791, entonces son más de 10 años de lucha que llevó al 1804 y a la fundación de la República de Haití, la independencia de Haití. Todo parece indicar que ese acontecimiento ha sido asumido por los imperios coloniales y los imperialismos que le suceden, desde su lógica de opresión, como un desafío imperdonable. Porque la historia de Haití posteriormente es una historia de dominio cada vez más cruel, con grado de sobreexplotación, de saqueos intensos, ¿no?, que afectan sensiblemente todo el ideal liberador, emancipador de ese proceso. ¿Qué tú piensas? ¿Cómo sigue gravitando ese tema en el presente? Entonces, lógicamente, la revolución haitiana es un hecho impensable, en el sentido de el gran miedo de los esclavistas es la rebelión. Pero el nivel al que llegó esa rebelión era algo impensable, indecible. Dice un historiador haitiano, ya fallecido, muy importante, Trujillo, Michael Rolfe Trujillo, que eso que pasó en Haití es como innombrable. Los europeos no tienen ¿cómo explicarse? Cómo conceptualizar que los antiguos esclavos no solo se rebelaran, sino que triunfaran y que además tuvieran la osadía de establecer una república. Es decir, coger a la instrumental de ellos y golpearlos con su propio instrumento y establecen su república y establecen su constitución y luego de salir establece un imperio, pero se coloca al mismo nivel y habla con ellos de tú a tú. Fíjate que la constitución haitiana hace algo que todavía hoy es impensable, mientras que el canon aceptable es lo blanco. La constitución haitiana dice, a partir de ahora, todo el que esté aquí es negro. Punto. Y entonces invierte el sentido. Lo negro como lo negativo, lo negro como lo no deseable, lo negro que es lo contrario a la belleza. Pues esa revolución lo que va a terminar es reivindicándolo. Y eso es inaceptable. Es inaceptable y durante muchísimo tiempo. Por la manera como entroniza el colonialismo la supremacía blanca. La supremacía blanca, pero lo que te digo, es decir, todas las nociones de el progreso, de lo hermoso, de lo deseable, es blanco.
o está asociado a los blancos. Y Haití, entonces, en ese contexto, es una galleta a ese discurso. Vamos a hacer una pausa para entonces entrar precisamente en el desnivel, lo que pasa en esta parte de la isla, en la parte oriental, a partir del impacto de la revolución haitiana. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.